Bueno, vamos a comenzar el capítulo de geometría con la primera parte, que sería lo que es triángulo. Bien, colocamos el tema triángulo y vamos a ver lo que viene a ser en este caso la definición en sí de triángulo. Vamos a poner por acá nosotros definición. Definimos un triángulo con la figura geométrica formada por la reunión de tres segmentos cuyos extremos coinciden 2 a 2. Acá en la gráfica tenemos un segmento, dos segmentos y tres segmentos. ¿Qué pasa con los extremos? Están coincidiendo de 2 en 2. Esa figura geométrica se denomina el triángulo. A estos puntos se les lleva a llamar vértices, para ser más claro, vértice A, vértice B y vértice C. Y cada línea, o sea, cada segmento se denomina lado del triángulo. Vamos a poner por acá los elementos en sí, para recordarlos siempre, para tenerlos siempre presentes. Elementos. Como hemos dicho, van a ser solamente dos. ¿Quiénes son? Los vértices y los lados. Vértices vienen a ser el punto A, el punto B y el punto C. Los lados de ese triángulo, o sea, en este caso particular, el segmento AB, siendo la secuencia, el segmento BC y cerrando la figura, el segmento CA. AB, BC y CA en ese orden. Notación. ¿Qué significa notación? La manera matemática justamente de indicar esa figura. Ponemos aquí notación. Colocamos acá de todas maneras este símbolo, ¿no? Que significa triángulo ABC. Si quisiéramos leer todo esto, significaría triángulo de vértices ABC. Abreviado nada más, triángulo ABC. Bien, vamos a hacer a continuación lo que viene a ser el perímetro. ¿Qué cosa viene a ser el perímetro del triángulo? La suma de sus lados, o sea, la suma de longitud de sus lados. Dibujamos nuestro triangulito de esta manera. Vamos a colocarle aquí los vértices. Llámese, digamos, A, B, C, por lo general. También se puede colocar cualquier tipo de letra, pero de forma mayúscula. Colocamos aquí A, B y C. Si este es el vértice A, el lado opuesto se va a llamar A, una línea en longitud A. Vértice B, el lado opuesto, B. Vértice C, el lado opuesto sería en este caso particular, C. El triángulo ABC de longitudes de lados A, B y C. ¿Qué viene a ser perímetro? Vamos a colocar aquí 2P, que significa perímetro del triángulo ABC. En este caso ponemos A más B más C. Listo. Ponemos a continuación los ángulos que se van a determinar en el triángulo. Ángulos determinados en el triángulo. Vamos a ver aquí. Ángulos determinados en el triángulo. Bien, nuevamente dibujamos el triangulito, particularmente de esa manera. 3, 2, 1. Dibujando el triángulo, lo tenemos. Vamos a colocar luego los valores de los ángulos internos y de los ángulos externos, uno en cada vértice. Por ejemplo, acá le ponemos alfa, beta y teta. Hay que recordar lo siguiente: a la medida de los ángulos internos siempre hay que colocar el alfabeto primero, particularmente a alfa, beta y teta, ¿no? Colocamos un lado en sentido contrario, otra línea, o el otro lado, mejor dicho, y este de aquí, este último lado, ¿no? Bien, colocamos los valores de los ángulos externos, particularmente acá, omega, digamos este ángulo, vamos a ponerle rho, y de acá, que va a ser beta. Primero vamos a poner aquí alfa, beta y teta. Alfa, beta y teta. ¿Qué me representan estos ángulos o estos valores? Las medidas de los ángulos internos. Medidas de los ángulos internos. ¿Y qué será particularmente omega, rho y delta? Las medidas justamente de los ángulos externos, uno en cada vértice. Omega, rho y delta, ¿no? Vamos a poner nuevamente medidas
los ángulos externos, uno en cada vértice. O uno por vértice simplemente. Bien, me interesa por ahora los teoremas en el triángulo. Vamos a poner por aquí teoremas simplemente. Teoremas, vamos a dibujar cada triángulo con su respectivo teorema. Teoremas. Primer teorema es para todo tipo de triángulo, tenga la forma que tenga y tenga el tamaño que posea también. Bien, acá tenemos alfa, beta y teta, justamente los tres ángulos internos, ¿no? Dice así, que la suma de todos ellos, alfa, beta y teta, siempre va a ser 180 grados. Esto va a ser justamente como primer teorema. Primer teorema. Segundo teorema aplicado al triángulo. Se refiere a la suma de los valores de los ángulos externos, uno en cada vértice. Y vamos a sacar nuestro triangulito y colocamos justamente esos valores anteriores. Ahora sí. Listo. Acá está el ángulo de valor omega. Acá tenemos ρ y finalmente por aquí aparece el ángulo de medida delta. ¿Qué debe pasar con todos ellos? O sea, omega, ρ y delta. Ellos van a sumar siempre 360 grados. El teorema número 3 se refiere a la combinación del ángulo externo por cada dos internos. Por ejemplo, dibujamos ahora el conjunto de estas dos figuras, de esas dos figuras. Ya sabes que aquí en este vértice está teta, aparece aquí más, omega, que aparece por este lado, aparece beta, acá arriba está ubicado ρ, acá tenemos delta y acá va a aparecer A. Todo ángulo externo siempre es la suma de dos ángulos internos. El que está justamente junto a él, no, este se descarta y sumamos justamente los otros dos. Particularmente acá, omega será la suma de quiénes, de alfa con beta. Si tú quisieras hallar el valor de este ángulo externo, que es ρ, taparía simplemente beta y suma los dos ángulos internos. Ρ será acá la suma de alfa con beta. Finalmente, el último ángulo externo, que es delta, sería, tapando el ángulo interno que está a su costado, sumaría solamente beta con beta. Beta con beta. Listo. Número 3. Teorema también aplicable al triángulo, ¿no? Pero en este caso ya utilizamos la longitud de los lados, ¿no? O sea, estos lados del triángulo, ¿no? Que vendrían a ser A, B y C. Y cuando aquí nuestro triangulito, tenemos lo siguiente, ¿no? Al dibujar un triángulo simplemente, por lo general, los tres lados van a ser diferentes, ¿no? Por lo general. Particularmente aquí les ponemos el lado A, el lado B, el lado C. Vamos a colocar lo siguiente. ¿Qué pasará si el lado A fuese, digamos, mayor que el lado B, y el lado B mayor que el lado C? Si buscamos exactamente de igual longitud los lados, justamente tendrían que ser lados iguales, ¿no? Vamos a colocar ahí, digamos, ¿no? A mayor igual que B y B a vez mayor igual que C. El teorema dice lo siguiente, que para que el triángulo exista, cualquiera de los tres lados debe estar siempre entre la suma y la resta de los otros dos. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién se va a colocar acá al centro? Cualquiera de ellos. Digamos B menor que la suma y a la vez mayor que la diferencia de los otros dos lados, ¿sí? Si colocamos B al centro, los otros dos serían A y C o C y A. Acá colocamos A más C y acá colocaríamos A menos C. ¿Por qué no colocamos C menos A? Porque la diferencia debe ser positiva. En este caso, acá me doy cuenta, ¿no? A es justamente mayor que el lado C. Bien. Y el teorema número 4 en sí, para hacer algunos ejemplos, debería ser lo siguiente: que en todo triángulo se cumple que a mayor lado se pone mayor ángulo. Dibujamos nuestro triángulo, digamos que este lado sea A, este lado sea C. ¿Qué ángulo se pone al lado A? Acá lo tenemos, ¿no? Que viene a ser alfa.
Y el ángulo que se pone al lado C, acá también aparece, que viene a ser quién, D. Y colocamos lo anterior, solamente con A y C nada más. Si, por lo anterior, ¿no? A es mayor que C, si un lado es más grande que otro lado, los ángulos opuestos van a estar en la misma relación. Entonces, colocaríamos por aquí. Al lado A, ¿qué ángulo se pone? A. Acá colocamos alfa, la desigualdad se mantiene. Y al lado C se opone el ángulo teta. En este caso colocamos aquí, ¿no? Ahí está. A mayor lado se opone quién entonces? Mayor A. Ese viene a ser el teorema número 4. Bien, algunos ejemplos aplicativos, digamos acá. Ejemplo, ¿no? Colocamos simplemente calcular X nada más. Calcular X. Y acá me dan esta gráfica, digamos. Calculamos esta figurita. Ahí está. Bien, este ángulo sea X, el de arriba que sea, digamos, 2X, y este ángulo que sea 60 grados. De esa gráfica, ¿cómo calcularíamos el valor de X? Vamos a ver. En primer lugar, en el triángulo tenemos dos ángulos externos. Eso me da la idea justamente para aplicar el teorema número 2 de la suma de los tres externos, que debe ser 360. Para eso obligatoriamente había que hallar el tercer externo, ¿no? Se parte de 60 grados, colocamos esta línea y se podría calcular la medida de este ángulo, ¿no? Este ángulo que está al costado de 60 viene a ser el suplemento de 60, o sea, lo que le falta para hacer 180, que sería 120 grados. Bien. Luego, como ya tengo los tres externos en cada vértice, puedo aplicar tranquilamente el teorema número 2 y sumaríamos, ¿no? X, 2X y 120. X, 2X y 120. Y la suma, ¿cuánto vendría a ser? 360. Muy bien, acá teníamos la suma de todo, que sería 3X y 120, pasaría ya a restar, que sería en este caso 240. Por lo tanto, mediante una división ahí, X será entonces 80, ¿no? Ahí va un ejemplo, ¿no? Siguiente ejemplo, justamente los teoremas, ¿no? Ejemplo. Colocamos también de una manera, ¿no? Calcular X. Calcular X. Bueno, aquí en la gráfica hacemos lo siguiente, ¿no? Dibujamos nuestro triángulo y en la parte interna también, ¿no? Otro triángulo un poquito más pequeño. Ahí está. Igual acá le hemos colocado un valor 60 grados, solamente acá le ponemos alfa, 2 alfa. Acá está la incógnita X, ¿no? Acá tenemos teta y 2 teta. Listo. Bien. Como el número rojo vamos a indicar justamente la solución de esa gráfica. Bien, aquí en la curva tenemos dos triángulos, el triángulo total y ese triángulo menor. Voy a ponerle vértices, digamos, ¿no? A, B, C. Y acá un punto interior, que sería, digamos, el punto E. Primero trabajamos en el triángulo AS, en el triángulo menor, digamos, triángulo AS. En ese triángulo AS observamos, tenemos un ángulo interno, otro interno y un externo. Esto tranquilamente para aplicar el teorema número 3. El ángulo externo es justamente la suma de quiénes, de dos ángulos internos, ¿no? Sumando dos internos, que sale entonces el ángulo externo, que sería en este caso aquí, ¿no? Omega igual a la suma de alfa y beta. Bien. Particularmente en el triángulo AEC, la suma de ambos internos saldría aquí en este caso X. Alfa más teta, esto viene a ser X. Ahí tengo una primera ecuación. Primera ecuación. La segunda ecuación la sacaremos ya de todo el triángulo, que es el triángulo ABC. Triángulo ABC. En el triángulo ABC, como tenemos acá los tres ángulos internos, la suma de todos ellos debe ser siempre 180 por el primer teorema. En el vértice A, todo el ángulo en el vértice A sería 3 alfa. En el vértice B el ángulo es 60. Y en el vértice C, el ángulo viene a ser acá 3 veces teta. La suma, ¿cuánto vale siempre? 180 grados. Listo. Colocamos estos dos juntitos, digamos así, 3 alfa más 3 teta. Igual, teta pasaría ya a restar y acá sería 180 menos 60 sería 120.
y sacamos tercia justamente a todos los valores. Tercia y tercia. A fin de cuentas nos quedamos acá con alfa y teta. La suma debe ser aquí entonces 40 grados, ¿no? Esto vendría a ser nuestra ecuación número 2. De 1 y 2, de la ecuación 1 y la ecuación 2. Claramente, ¿qué es lo que se observa? Que ambas ecuaciones son iguales, porque la primera es a más teta igual a x y la segunda es a más teta igual a 40. Por simple relación nada más, x ¿cuánto debe ser entonces? 40 grados. Va. Bien, continuando con los ejemplos entonces, dice calcular el mayor y menor valor entero de x. Bueno, en esta gráfica, ¿no? Vamos a ponerle por acá, digamos, x, que esta variable sea 13, ¿no? Pero que este valor sea 13, y que esta línea, ¿no? Bueno, tenga como medida, digamos, 6. Bien. Como tenemos acá los valores de los lados del triángulo, utilizamos justamente el teorema que me dice que en todo triángulo, para que exista, un lado debe estar siempre comprendido entre la suma y la resta de los dos lados, ¿no? Bueno, particularmente acá, x, que es el lado, digamos, incógnita, debe ser menor que la suma y a la vez mayor que la diferencia de los otros dos lados. Ponemos acá 13 y 6 y acá colocamos siempre el mayor menos el menor con respecto a estos lados, ¿no? 13 menos 6. Acá tendríamos entonces 7. X acá teníamos 19. De aquí, X tiene que ser más de 7, pero menos de 19. Los valores enteros que satisfacen con esto vendrían a ser entonces X entero, vamos a poner. Los números serían, no puede ser 7, tiene que ser más de 7, ¿no? 8, 9, 10, así seguimos, ¿ya? Pero tiene que ser menor de 19, o sea, lo máximo que puede llegar a ser es 18, ¿no? Antes va a estar ¿qué? 17, hasta acá nada. Por lo tanto, ya podemos dar con la respuesta del problema. Pues pide el mayor y menor valor entero, ¿no? Decimos, no, x, lo mayor que puede ser, debería ser en este caso 18, ¿no? Y a la vez, x, lo menor que puede ser, viene a ser aquí particularmente 8. Bien. Un ejemplo más. Y se puede colocar acá lo siguiente, ¿no? Calcular el menor valor entero de x. El menor valor entero de x. Bien, dibujamos la gráfica, algo así. Sin nada más. De esta manera. Bien. Acá le ponemos un valor, digamos, alfa, y acá otro valor, digamos, alfa más beta, digamos, ¿no? Acá va a estar x y acá va a estar 6, digamos. Bien, es prácticamente un ejemplo aplicativo de lo que viene a ser el último teorema, que me dice que a mayor lado supone mayor ángulo, ¿no? O al revés, ¿no? A mayor ángulo supone mayor lado. Bien, podemos sacar los vértices del triángulo, ¿no? A, B, C. En este caso, por el control necesario, pero de todas maneras vamos a colocarlo. Bien, primero, ¿no? Tú observas lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es más grande? ¿La medida del ángulo A o la medida del ángulo C? La medida del ángulo A es la suma de alfa y beta, y la medida del ángulo C, ¿quién es? Es solamente alfa. Entonces, ¿quién es más grande? La medida justamente de quién? Del ángulo A, ¿no? Bien, por acá ponemos lo siguiente, ¿no? ¿Cómo? La medida del ángulo A es mayor que la medida del ángulo C, entonces, o luego, indicamos, ¿no? A mayor ángulo se pone mayor lado, ¿no? Bien, en este caso particular, a la medida del ángulo A, ¿qué lado se pone? X. La desigualdad se mantiene, ¿no? Y a la medida del ángulo C se pone ¿quién? 6. Listo. X es mayor que 6. Si X es mayor que 6, entonces, lo mínimo que puede ser entero, ¿cuál será entonces? Por lo tanto, si x es más grande que 6, los valores van a ser, ¿no? A partir de 7, 7, 8, 9, 10. Bueno, ahí sí uno puede seguir, ¿no? Habrá una repetición más adelante, claro que sí. Pero por ahora lo que nos interesa a nosotros es lo menor que puede tomar, ¿no? Por lo tanto, x mayor que 6, lo menor que puede tomar, entonces ¿cuánto será? 7. Listo. Bien, terminamos los ejemplos justamente de los teoremas. Vamos a continuar ahora
Siguiente que sería la clasificación de los triángulos. Vamos a poner acá, algo así. Clasificación. Primero, ponemos aquí, de acuerdo a las longitudes de sus lados. De acuerdo a las longitudes de sus lados. Bien, los triángulos se pueden clasificar. Después de la primera parte van a ser el triángulo escaleno, triángulo isósceles, luego sería el triángulo equilátero. Bien, vamos a colocar aquí triángulo escaleno, algo así. Triángulo escaleno. ¿Qué es un triángulo escaleno? Será aquel triángulo cuyos lados deben ser de diferente longitud. Ponemos aquí nuestro triángulo simplemente y los tres lados de diferente longitud. Con diferente longitud ponemos simplemente A, B y C. ¿Ya? Bien, vamos a poner aquí 1.1. Siguiente tipo de triángulo es el triángulo isósceles. Colocamos acá entonces triángulo isósceles. Triángulo isósceles. Si dice que un triángulo isósceles cuando tiene dos lados que van a tener igual longitud. Algo así. No interesa qué lado sea. Ahí está. ¿Ya? Bien, voy a ponerle dos valores. Supongamos que C y B sean los lados iguales. Voy a ponerle B y B nada más. No me dice nada del tercer lado. Basta que tenga dos lados iguales, el triángulo se denomina isósceles. Por lo tanto, a este lado se pone este ángulo y a este lado se pone el segundo ángulo. Estos ángulos también deben tener igual medida. Bien, vamos a ponerle por aquí beta. Voy a ponerle beta. ¿Ya? En un mismo triángulo, a lados iguales se ponen ángulos iguales. En un mismo triángulo. Y el último triángulo que de acuerdo a los tres lados tendría que ser el triángulo equilátero. ¿Verdad? Triángulo equilátero. Triángulo equilátero. Decimos así porque los tres lados deben de tener igual longitud. Aproximadamente, le pongo así un triangulito. Muy bien, ahora sí, ¿cómo deben ser los tres lados? Iguales, para que el triángulo sea equilátero. Por lo tanto, cada ángulo interno va a tener igual medida. Y como los tres van a sumar 180, cada uno tiene que medir entonces 60 grados. Ese es el triángulo equilátero. Bien. La primera parte de clasificación es de acuerdo a la longitud de los lados. La segunda parte de la clasificación será de acuerdo a las medidas de los ángulos internos. De acuerdo a las medidas de los ángulos internos. Bien, en esta parte tenemos dos tipos de triángulos. El triángulo rectángulo y el triángulo que es oblicuo. Ponemos acá 2.1, triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Aquel triángulo que tiene un ángulo interno que mide 90 grados. Bien. Particularmente, dibujamos este triángulo. De esta manera. Cuando el ángulo mide 90 grados, no es necesario ponerle 90. Basta con poner un rectángulo o cuadrado simplemente. Listo. Prácticamente ya estamos indicando que este ángulo mide 90 grados. Es un triángulo rectángulo. Bien. El segundo tipo de triángulo es el triángulo que es oblicuo. ¿Qué será un triángulo oblicuo? Aquel triángulo que no presenta ángulos rectos. Ponemos aquí triángulo oblicuo. Bien,
el triángulo que no presenta ángulo recto decimos que es un triángulo oblicuángulo. Ahora, el triángulo oblicuángulo puede ser de dos tipos: triángulo acutángulo y triángulo cruzángulo. Un triángulo, ¿cuándo será acutángulo? Cuando los ángulos internos sean todos ellos menores de 90, pero mayores de 0. Y el triángulo cruzángulo será aquel triángulo que tiene un solo ángulo interno más de 90, pero menos de 180. Vamos a poner aquí de esta manera. Bien, colocamos acá triángulo acutángulo. Triángulo acutángulo. ¿Qué es un triángulo acutángulo? Aquel triángulo cuyos ángulos internos, todos ellos como deben ser siempre mayores de 0, pero menores de 90 grados. Vamos a poner por aquí de estas maneras: alfa, beta, teta. Aquí indicamos de esta manera así: alfa menor de 90, pero obligatoriamente mayor de 0. Análogamente con beta y con teta, ¿no? Cada uno de ellos también debe ser menor de 90, pero siempre mayores de 0 grados. Listo. El siguiente triángulo, 2.12, vendría a ser nuestro triángulo obtusángulo. ¿Qué es un triángulo obtusángulo? Aquel triángulo que tiene un ángulo interno que está justamente más de 90, que tiene un ángulo mayor de 90 pero menos de 180. Triángulo obtusángulo. La gráfica aproximadamente es así, ¿no? Pongamos que es mucho mayor de 90. Vamos a ver, supongamos que sea alfa. Acá tenemos beta y acá tenemos teta. Nos referimos básicamente a alfa. Tiene que ser menor de 180, pero mayor de 90. Los otros ángulos necesariamente van a ser ángulos agudos, o sea, van a estar entre estos valores. Ponemos por aquí de todas maneras beta y teta. Menor de 90, pero obligatoriamente mayor de 0 grados. Esto viene a ser justamente los ángulos de quién? Del triángulo obtusángulo. Bien, vamos a ver a continuación algunos ejemplos justamente sobre esta parte. Bien, continuando con los ejemplos entonces, nos pide aquí allá en esta figura el valor de x. Bueno, como se puede observar, este es un triángulo que es isósceles, ¿no es así? Estas dos líneas son líneas iguales, acá tenemos x y 2x, por lo tanto acá también deben haber dos ángulos iguales, por hay que tener mucho cuidado, ¿no? O este ángulo vale 2x o este ángulo vale x. Vamos a ver eso entonces. Recordad que en el triángulo isósceles, en un mismo triángulo, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Por ejemplo, a este lado A se opone 2x, al otro lado A también se debe oponerse aquí entonces 2x. Ahí está. Con la teoría hemos averiguado entonces que este ángulo no es x, sino era 2x. Bueno, lo demás es simple, ¿no? Aplicación de los teoremas fundamentales en el triángulo. La suma de los tres ángulos internos debe ser siempre 180 grados. Bueno, por aquí entonces 2x, 2x y x. 2x, 2x y x. La suma debe ser siempre 180 grados. Sumamos, acá sale 5x igual a 180. Pasar esto a dividir, por lo tanto damos como respuesta x, sería entonces 36 grados. Bien. Un ejemplo más aplicado justamente al triángulo equilátero. Vamos a ver aquí, ejemplo, ¿ya? Decimos, el triángulo ABC es equilátero. Esa es la condición que el problema me estaba brindando. Punto, calcular x. Vamos a ver, ¿ya? Bueno, acá decimos que este triángulo, muchachos, viene a ser un triángulo equilátero. Ahí está. Solamente el triángulo ABC, únicamente el triángulo ABC. Ese viene a ser dato del problema, ¿no? Ahí está. Triángulo ABC, voy a poner aquí E. Y acá le voy a poner, mira, L y L. Queremos saber cuánto vale x. Ahí tenemos la condición del problema. ¿Ya? Bien. Ya sabes, pulmón azul viene a ser los datos del problema, pulmón rojo, todas las soluciones que vamos a presentar. Bueno, en esta gráfica me dice que el triángulo ABC es un triángulo equilátero, por lo tanto, los tres lados no deben ser iguales. Esta L debe pasar aquí y esta L debe pasar a este lado de acá también.
Luego cada ángulo interno del triángulo equilátero mide 60 grados. 60, 60 y 60 grados. Además, ¿qué tipo de triángulo tenemos acá? ¿O qué tipo de triángulo se observa en esta parte, no? Un triángulo BCE que tiene dos lados que son iguales. Por lo tanto, el triángulo que tenemos acá es un triángulo isósceles. Ponemos aquí triángulo BCE isósceles. Por lo tanto, debe tener dos ángulos iguales. A la línea L se pone X. A esta línea L también se debe poner X. Listo. Y en este triángulo isósceles se observa lo siguiente, que tenemos a la vez dos ángulos internos y a la vez aparece el ángulo externo. O sea, la suma de internos que nos daría entonces el ángulo externo. En ese mismo triángulo decimos, ¿no? Por el teorema del ángulo exterior, X más X, ¿eso vale cuánto? 60 grados. 2X será acá 60. Por lo tanto, X vale entonces 30 grados. Listo. Una aplicación referente al triángulo rectángulo. Vendría a ser así nada más. Ejemplo. Decimos así, en la figura calcular X. En la figura calcular X. Y dibujamos nuestro triángulo rectángulo. Bueno, aproximadamente, un poquito grande el gráfico, es necesario justamente para poder visualizar mejor la solución. Triángulo rectángulo, tracemos esta línea que forma 90 grados con el lado opuesto, digamos. Aquí aparece el ángulo recto, de esta manera. Y a la vez trazamos esta otra línea que determina ángulos de igual medida, alfa y alfa. Vamos a hallar aquí el valor justamente de X. Esto viene a ser X, esta distancia, ¿ya? Esta distancia viene a ser X. Esta línea, vamos a poner un valor, digamos, 6. Y esta otra, toda la base, digamos que sería un valor de 11. No te olvides, acá está el ángulo recto. ¿Ya? Aquí aparece el ángulo recto. Listo. Bien, comenzamos con la solución entonces. Como tenemos acá el ángulo en este vértice igual a 90 grados, ¿ya? Y acá aparece un ángulo parcial, un solo ángulo parcial, que es alfa. Hacemos lo siguiente, vamos a hallar todo este ángulo. ¿Ya? Vamos a ver todo ese ángulo. Bien, primero ponemos así, ¿no? Triángulo, rectángulo, ABC. ¿Ya? Que este punto sea H y que la acá sea Y. ¿Ya? En ese punto B, se puede hallar la medida de este ángulo. ¿Ya? Será así. ¿Cuánto vale todo? 90, y el ángulo parcial es alfa, será entonces 90 menos alfa nada más. Eso vale 90 menos alfa. Bien, en el vértice B, ¿no? La medida del ángulo ABE vale entonces 90 menos alfa, y ya lo hemos hallado. Luego, tenemos a la vez un triángulo rectángulo que está dentro del triángulo mayor, ¿no? Ese triángulo es el triángulo rectángulo BHE. Ahí, el triángulo rectángulo BHE. ¿Qué sucede en ese triángulo rectángulo? Mira, tenemos alfa, tenemos 90, se puede ir el otro ángulo. En todo triángulo rectángulo, este ángulo con el ángulo que sigue siempre deben ser ángulos complementarios. Si este es 90, los dos deben sumar 90 para que todo sea 180. Por lo tanto, el complemento de alfa será 90 menos alfa. Listo. Estamos hallando la medida del ángulo E, que eso vale también 90 menos alfa. Bien, ¿qué observamos? Que el triángulo AB es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene justamente dos ángulos que tienen igual medida. Ponemos aquí triángulo ABE o BAE, que es lo mismo, ¿ya? Es isósceles. Solamente basta indicar quiénes van a ser los lados iguales. Bien. En la figura decimos nuevamente, a ángulos iguales se ponen lados iguales en un mismo triángulo, ¿no? En un mismo triángulo. A 90 menos alfa se pone el valor de 6. A 90 menos alfa en el otro ángulo, ¿no? Con el otro ángulo se pone también 6. O sea, esta distancia que va desde A hasta E también debe ser entonces 6.
6. Ponemos aquí que AB es igual al valor de A. Estamos demostrando eso, ¿no? Que cada uno vale 6. Luego eso puede dar X simplemente por suma nada más, ¿no? Luego pondríamos aquí 6 más X igual a 11. 6 más X igual a 11. Por lo tanto, X vale entonces 5. Listo. Bueno, hasta acá son las aplicaciones referentes justamente a lo que es la clasificación de los triángulos, ¿no? Tenemos el triángulo isósceles, triángulo equilátero y el triángulo rectangular. Son básicamente los triángulos principales. Vamos a continuar con la teoría y colocamos ahora líneas asociadas al triángulo. Líneas notables asociadas al triángulo. Ponemos aquí líneas notables asociadas al triángulo. Asociadas al triángulo. ¿Quiénes vienen a ser esas líneas notables? La altura, mediana, bisectriz y mediatriz. Vamos a poner aquí en primer lugar. Número 1, altura. Vamos a colocar acá la altura. Bien. Tenemos aquí dos tipos de triángulos. Vamos a ver, ¿ya? Un triángulo que tiene esta forma y al costado le colocamos este triángulo. Más o menos así. Que tiene otra forma. Ya sabes que el primer triángulo, de acuerdo a su forma, se llama triángulo acutángulo y el de acá será triángulo obtusángulo. La altura es ese segmento que va de un vértice y llega en forma perpendicular al lado opuesto. O sea, esta línea roja se denomina la altura del triángulo. Y acá la altura, digamos que parte de este vértice no va a caer dentro, sino no parte de donde fuera del triángulo. Pero para eso habría que prolongar la base o el lado opuesto, ¿no? Colocamos esta línea y recién de este vértice se puede trazar la perpendicular hacia el lado opuesto. ¿Listo? Esta línea roja, la línea roja se denomina entonces la altura del triángulo ABC. Vamos a poner acá de todas maneras algo así, ¿ya? Vértices ABC, para ambos casos la altura que sea BH. ABC mi triángulo y la altura va a ser BH. Colocamos aquí altura BH. Listo. Siguiente línea notable es la mediana. La mediana siempre va de un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Bien. Basta con un tipo de triángulo nada más porque la mediana siempre va a ser interior al triángulo. ¿Ya? Bien. Un triángulo. ¿Listos? ¿Ya? Y la mediana, que va siempre del vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Esta línea roja viene a ser la mediana. Para que este punto se note que es el punto medio, vamos a poner aquí distancias iguales, B y D. Triángulo ABC, la mediana particularmente acá va a ser el segmento B. Mediana, B mediana, mediana B. Listo. 3. Colocamos aquí la bisectriz. Bisectriz en el triángulo, mejor dicho. Bisectriz en el triángulo. Bisectriz en el triángulo. Tenemos dos tipos de bisectrices. La que es interior y la que va a ser exterior. Vamos a hacer de esta manera los gráficos. Primer triángulo y trazamos la bisectriz. Digamos interior, ¿no? Esta porción de segmento que está ubicado en el triángulo y que divide el ángulo interno en partes iguales, esta línea se denomina bisectriz interior. Vamos a poner por aquí de todas maneras triángulo ABC. ABC, voy a poner aquí D. Esa línea BD se denomina bisectriz interior. Ahí está. Bisectriz interior. ¿Y cómo será una bisectriz exterior? Aquella línea que también divide el ángulo externo en partes iguales. Bien. Vamos a hacer por aquí nuestro triángulo. Aproximadamente nada más.
Este es nuestro triángulo y acá tenemos la prolongación justamente de ¿qué? Del lado opuesto. De este vértice justamente parte la bisectriz exterior. Aquella línea o aquella porción de línea que divide el ángulo externo en partes iguales, teta y teta. Listo. Vamos a poner aquí, el triángulo sigue siendo el triángulo ABC, que este punto sea, digamos, el punto E. Y acá ponemos B, bisectriz exterior. Bisectriz exterior. Justamente el triángulo ABC, del triángulo ABC como siempre. Bien. La última línea notable sería la mediatriz. Cuando ponemos por aquí, mediatriz. La mediatriz es prácticamente una línea recta que divide en forma perpendicular al lado de un triángulo. Mediatriz. Bien. Dibujamos acá nuestro triángulo, un triángulo ABC, y dividimos a un lado en partes iguales. Por ejemplo, a este lado, esta base, digamos así, ¿ya? Ubicamos el punto medio, que esto sea B, y acá también sea B. Y a partir de ese punto tracemos la línea perpendicular, justamente a esa línea. Esta recta. Ahí. Esta recta que te aparece acá, que forma 90 grados, con ese lado en el punto medio se denomina la mediatriz. La recta ahí, digamos. Esa línea viene a ser la mediatriz de todo el triángulo ABC. Colocamos aquí entonces, y en la mediatriz, la recta E. Listo. Vamos a poner acá una pequeña observación. ¿Por qué observación? Primero decimos lo siguiente. ¿Qué es una línea notable? Aquella línea que se va a asociar al triángulo, pero que tiene una determinada característica. Por ejemplo, altura, forma 90 grados, mediana, llega al punto medio, bisectriz interior-exterior, que divide el ángulo en partes iguales, mediatriz, forma 90 grados en el punto medio. En esta observación vamos a ver lo que es una seviana. ¿Qué es una seviana? Es una línea o una porción, digamos, de línea que parte de un vértice y simplemente llega al lado opuesto o a la prolongación. Colocamos aquí un triángulo y la prolongación, digamos, del lado de un triángulo, ¿no? Colocamos el triángulo mejor dicho. Ahí está. Bien, vamos a trazar la seviana. Esta línea que, digamos, está uniendo un vértice con el punto medio del lado opuesto, bueno, con un punto cualquiera del lado opuesto, se denomina seviana. No hay punto medio, no forma ángulos iguales, no tiene 90 grados, simplemente una línea nada más, un segmento cualquiera, se denomina seviana. Para ser más exacto, seviana interior. Y esta línea que también parte de un vértice y llega hacia la prolongación del lado opuesto, se denomina seviana exterior. Vamos a poner por acá el triángulo ABC, que este punto sea M y que de acá llegamos sea el punto F. Ahí está. ¿Ya? Ponemos por aquí BN, seviana, seviana interior. Luego ponemos por acá BF, seviana exterior, seviana exterior. Listo. Bien, continuando con el tema entonces, tenemos ángulos formados por bisectrices. Primer caso, ponemos acá nuestro triángulo. En este triángulo vamos a trazar dos bisectrices que van a ser interiores. Bien. Triángulo y con dos bisectrices interiores. Aquí aparece, digamos, esta línea y esta otra. Colocamos los valores de los ángulos internos, parciales. Ahí está. Alfa, acá también, teta y teta. Acá va a estar, digamos, el ángulo que pueda me interese, el ángulo formado por esas bisectrices interior. Acá aparece un ángulo, digamos, ρ. ¿Qué es lo que se cumple en esa figura?
que X siempre será 90 más la mitad de ese ángulo, que es en este caso particular el ángulo rojo. El ángulo ubicado en el tercer vértice, de donde no parten las bisectrices. Segundo teorema, referente justamente a este tema. Colocamos acá el mismo triángulo, pero digamos ahora vamos a trazar las bisectrices exteriores. Ahí está. Que parte de este vértice y que parte de este otro vértice. Bien. Ponemos aquí los ángulos iguales, ángulos externos iguales, omega, que esto sea phi, ¿sí? Acá va a estar X y acá arriba sigue estando, digamos, rho. Ahora el ángulo formado por las vertientes que van a ser exteriores al triángulo sale en función también del ángulo ubicado en el tercer vértice. Particularmente acá X siempre 90 menos la mitad de ese ángulo, menos la mitad del ángulo ubicado en el tercer vértice. Bien. El último teorema viene a ser de la combinación de una bisectriz interior con una bisectriz exterior en el mismo triángulo, digamos así. Ahí está nuestro triángulo. ¿Ya? Ahora en este triángulo vamos a trazar una bisectriz interior y una exterior hasta que se intersecten. Colocamos esa línea y recién trazamos, ¿no? Ahí está. Acá aparece ahora una bisectriz interior. Luego acá tenemos una bisectriz exterior. Bien. Colocamos los valores de los ángulos, que acá estaría alfa, acá va a estar phi y phi. Tenemos acá X sobre el ángulo formado por ¿qué? Por una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Que este ángulo siga siendo, bueno, en todos los casos, rho. X ahora siempre va a ser la mitad del ángulo ubicado en el tercer vértice. O sea, la mitad de ¿quién? De rho. Bien. Aplicaciones en cuanto a estos ángulos formados por las bisectrices. Ejemplo. Podemos decir nada más calcular X. Calcular X. Bien. Dibujamos la gráfica. La redundancia. Ponemos ahora, digamos, las vertientes interiores. Esta línea y esta y esta. Vamos a ponerle alfa con otro valor cualquiera diferente a la teoría, digamos omega, pero que también me representa bisectrices. Acá está X y acá también aparece X. Listo. Eso es remodado con la figura, con el pulmón que es azul, ¿no? La solución con el pulmón rojo. Bien, tenemos acá la gráfica y prácticamente tenemos una visión interior y un interior. Estamos en este teorema. ¿Ya? Solamente que X está acá afuera. Pero haremos lo siguiente, ¿no? Me interesa el ángulo que está acá en la parte interna de las bisectrices, ¿no? Acá, este ángulo de aquí. Notamos que este ángulo es el suplemento de ¿quién? De X. O sea, el suplemento de X, ¿cuánto será? 180 menos X. Ahora se puede relacionar este ángulo con el de arriba, acá también, ¿no? Este ángulo con el de arriba. ¿El teorema cuál es? Que este ángulo, X, en este caso aparece acá, que aquí sería 180 menos X, será siempre 90 más la mitad del ángulo en el tercer vértice, que también vale X. Ahí está. Solamente tenemos que resolver esta ecuación. Bueno, 90 pasará acá a restar, tenemos 90 igual, menos pasará con más X menos. 90 sigue estando acá. ¿Cómo operamos esto? Multiplicamos y sumamos, ¿no? 2X más X será entonces 3X sobre ese mismo denominador, 3X medio. Bien, sacamos tercia y tercia. ¿Cómo tenemos acá entonces? 30. Finalmente esto que está dividiendo pasará a multiplicar. Por lo tanto, la respuesta será entonces 60. Listo. Siguiente ejemplo. Prácticamente son ejemplos aplicativos nada más, ¿no? Ejemplo, ponemos aquí calcular X. Ahí está.
parecido al anterior, pero vamos a ubicar acá las bisetrices que son ahora exteriores. Vamos a ver algo así. Así y de esta manera. Bien, tenemos acá bisetriz exterior y acá tenemos bisetriz exterior. Bien, ponemos, digamos, omega, phi, bueno, hasta x y acá tenemos hasta x. Vamos a hacer así, ¿ya? Vamos a hacer que este ángulo acá sea x. Que esto sea x. Listo. Nuevamente tenemos las mismas condiciones, ¿no? Para poder aplicar este teorema, ¿no? Bisetriz, como aparece aquí, particularmente acá con los mismos ángulos, ¿no? X y el de arriba, ¿no? Ahí está. X y ρ. Utilizamos el teorema número 2 entonces. X es el ángulo que aquí aparece, que en este caso particular también es X acá. X igual. El teorema dice X es igual a 90 menos la mitad de ρ del tercer vértice. El ángulo es el tercer vértice, acá tenemos lo mismo. 90 menos la mitad del ángulo del tercer vértice, que por coincidencia también viene a ser X. Y listo. Pasemos aquí a sumar X más X medio es igual a 90. Finalmente, 2X más X, acá sería entonces 3X medio, ¿de cuánto sería entonces? 90 grados. Nuevamente sacamos tercia, acá sería 30. Y esto pasaría aquí a multiplicar. Por lo tanto, bueno, y por coincidencia, ¿no? X en este segundo ejemplo también sale 60 grados. El tercer ejemplo aplicativo. Igual colocamos simplemente calcular X nada. Calcular X. Pero ahora vamos a aplicar esto. Ya, vamos a combinar lo que viene a ser el teorema número 3 con la clasificación de los triángulos, ¿no? Ya, algo así. Así y así. Bien, acá le ponemos alfa. Vamos a poner por acá, digamos, 80 grados. Y acá va a estar X. X y X. Donde este segmento vale L y acá tenemos que hacer L. Bien, esa distancia, solo esta distancia nada más, ¿ya? Es L y esta de acá es L también. Ya listo. Tenemos básicamente ahí las condiciones del problema. Bien, la gráfica me permite justamente aplicar este teorema número 3, donde aparece una bisetriz interior y una exterior. Aquí está también, bisetriz interior y una exterior. O sea, yo puedo hallar el valor de este ángulo, ¿no? Este ángulo, que vendría a ser X acá, es la mitad del ángulo que come el tercer vértice. En la gráfica que sigue, este ángulo es la mitad también del tercer vértice. O sea, ¿cuánto vale este ángulo? 40 grados. Listo, así apliqué el teorema ya. Ahora voy justamente a lo que viene a ser un triángulo que tiene lados iguales. Ese triángulo, ¿cómo se denomina? Triángulo isósceles. Y decimos, en ese triángulo isósceles, a lados iguales se ponen ángulos iguales. En ese mismo triángulo. A la línea L se pone X. A esta línea L también se debe poner X. Listo. Y paso justamente a ver los teoremas fundamentales de todo triángulo, ¿no? Bien, ponemos acá de todas maneras, triángulo ABC, que este punto sea E, y acá sea E, ¿ya? Bien, en el triángulo EFC, ¿qué es lo que diremos? Los tres ángulos también deben sumar ahí 180 grados, ¿no? X y 40 grados. Y vamos a sumar 180 grados, ¿no? 2X igual a cuánto? La diferencia acá sale 140. Por lo tanto, ya tenemos aquí el valor de X, que sería en este caso 70 grados. Listo. Bien, para finalizar este primer tema, entonces vamos a poner aquí, vamos a adicionar teoremas auxiliares. Vamos a poner aquí chiquito nada más. Teoremas
auxiliar. Teoremas adicionales simplemente. Teorema auxiliar. Vamos a colocar aquí 3 de esos teoremas auxiliares. Bien, el primer teorema va a tener esta forma. Decimos auxiliares porque a pesar que no aparece el triángulo, se aplica justamente en este capítulo de triángulo. Acá tú podrás observar que no hay un triángulo. ¿Sí? Acá no hay ningún triángulo. Tal como está la figura, no aparece ningún triángulo. Bien, ponemos acá alfa, beta, teta, y acá vamos a ponerle x. Y colocamos lo siguiente: x siempre es la suma de alfa, beta y teta. Primer teorema auxiliar. Segundo teorema auxiliar. También, a pesar que no aparece ningún triángulo, se aplica justamente en este capítulo. Esta figura. Tenemos acá alfa y el opuesto beta. Tenemos el ángulo externo teta y el otro ángulo externo opuesto, le damos omega. ¿Qué es lo que se cumple? La suma de ángulos opuestos, alfa más beta, que en este caso particular son internos, en esta figura, es igual a la suma de ángulos externos opuestos, también en este caso, teta con omega. Y finalmente, para cerrar ya este capítulo, tenemos esta figura, donde no es triángulo, ¿no? Acá no hay ningún triángulo. Bien, pero aparecen ahora ángulos internos consecutivos. Ahí está, alfa, beta, y acá aparecen ángulos externos también consecutivos, ¿no? Digamos rho y omega. ¿Qué es lo que se cumple? Que la suma de alfa y beta es igual a la suma de rho con omega. Listo.